La lluvia caía con fuerza sobre Los Ángeles, cubriendo las calles de agua y haciendo que brillaran como espejos. Las luces de los coches y las farolas se reflejaban en el suelo mojado, creando un mundo resplandeciente de colores. Las gotas de lluvia golpeaban las ventanas del coche y se deslizaban en patrones zigzagueantes antes de desaparecer en la oscuridad. El sonido constante de la lluvia golpeando el techo del coche era relajante, casi como una suave nana. Keanu Reeves estaba sentado en el asiento del pasajero, sintiéndose exhausto. Había sido un día largo lleno de reuniones, entrevistas y trabajo. Todo lo que quería era ir a casa, acostarse y descansar. Miró afuera, observando la ciudad lluviosa, intentando dejar su mente en blanco. Pero había algo en el coche que no se sentía bien esa noche. Benjamin, su conductor, sujetaba el volante con fuerza. Sus manos apretaban demasiado el cuero, sus hombros estaban rígidos y su respiración era un poco más pesada de lo habitual. Keanu notó todo. Siempre había sido bueno en captar pequeños detalles. Benjamin era generalmente callado y profesional, nunca hablaba demasiado. Pero esa noche, algo era diferente. Su voz tenía una ligera vacilación cada vez que respondía a una pregunta sencilla. Seguía mirando el espejo retrovisor una y otra vez, como si estuviera revisando algo. Los ojos de Keanu se movieron hacia el tablero del coche. Notó pequeñas marcas pegajosas, restos diminutos de cinta adhesiva. Parecía que algo había estado pegado allí por mucho tiempo y luego se había retirado. ¿Tal vez un soporte para teléfono? ¿O un juguete? Antes de que pudiera pensar más en ello, su mano rozó algo en el asiento a su lado. Miró hacia abajo. Un pequeño oso de peluche yacía allí. Era viejo, un poco sucio y desgastado. Sus ojos de plástico reflejaban el suave resplandor de las luces del tablero. Keanu lo recogió y lo miró de cerca. Extraño. Nunca había visto algo así en el coche de Benjamin antes. No estaba allí en la mañana. Volvió a mirar a Benjamin. El rostro del conductor seguía siendo serio, pero ahora Keanu podía notarlo, no era solo la expresión de alguien que había tenido un día difícil. Benjamin cargaba con algo mucho más pesado. Estaba ocultando algo. ¿Pero qué? La lluvia comenzó a disminuir, pero la ciudad seguía envuelta en una fina neblina. Las calles estaban más silenciosas ahora, y el sonido de los neumáticos moviéndose sobre el asfalto mojado resonaba en la noche vacía. Keanu permaneció en silencio mientras Benjamin conducía. Pronto, llegaron a un lugar familiar, una pequeña calle cerca de una gasolinera que permanecía abierta toda la noche. Keanu había notado este patrón antes. Cada vez que Benjamin lo llevaba a casa tarde en la noche, siempre se detenía allí. Al principio, Keanu pensó que era solo un lugar de descanso antes de que Benjamin regresara a su hogar. Pero esa noche, después de notar todas las pequeñas cosas, el oso de peluche, las marcas de cinta, el comportamiento extraño de Benjamin, comenzó a preguntarse si había una razón más grande. Benjamin apagó el motor, pero no salió del coche de inmediato. Solo se quedó allí, mirando al frente. Keanu notó algo más, el coche estaba demasiado cálido. Se sentía como si la calefacción hubiera estado encendida por mucho tiempo. ¿Pero por qué? Si Benjamin acababa de detenerse, no debería estar tan cálido. Eso significaba que había estado allí antes de que Keanu subiera, con el motor encendido. Los ojos de Keanu se dirigieron al espejo retrovisor. El asiento trasero estaba oscuro, pero intentó buscar algún movimiento. Entonces, un sonido suave llegó a sus oídos, un leve ruido de roce, como si alguien estuviera abriendo un paquete con mucho cuidado. Su cuerpo se tensó. No podía ver nada, pero ese sonido lo inquietaba. No era solo el sonido de un coche vacío asentándose. Era algo, o alguien. La voz de Benjamin rompió el silencio. ¿Va a bajar aquí, señor Reeves? Su tono era neutral, pero algo en él no se sentía bien, demasiado rígido, demasiado controlado. Keanu dudó. Quería quedarse para averiguar qué estaba pasando. Pero aún no tenía una razón real para cuestionar a Benjamin. Así que simplemente asintió. Sí. Gracias, Benjamin. Tomó su bolso y salió del coche al aire frío de la noche. Caminó unos pasos, pero algo dentro de él le dijo que se detuviera. Se giró y miró a Benjamin a través de la ventana del coche. Benjamin seguía sentado allí, sin moverse. Entonces, Keanu lo vio presionar algo en el tablero y rápidamente revisar el espejo retrovisor, como si estuviera asegurándose de que Keanu se hubiera ido. El instinto de Keanu le decía que algo estaba mal. No sabía qué era, pero la sensación no lo dejaba en paz. Respirando hondo, caminó hacia su casa.
Pero había algo seguro, esto no había terminado. Esa noche, Kenu se acostó en su cama sin poder dormir. Su mente seguía reproduciendo lo que había ocurrido. El coche demasiado cálido. El oso de peluche. El sonido de roce en el asiento trasero. Las miradas nerviosas de Benjamin. Su extraño hábito de detenerse en el mismo lugar cada noche. Tal vez Kenu solo se estaba imaginando cosas. Tal vez estaba demasiado cansado y veía patrones donde no los había. Pero en el fondo, sabía que no era así. Kenu siempre había confiado en sus instintos. Cuando algo se sentía mal, generalmente lo estaba. Se incorporó y se frotó el rostro con las manos. Solo había una manera de tranquilizar su mente, tenía que volver y verlo por sí mismo. Agarró su chaqueta y sus llaves y salió. La ciudad estaba casi vacía a esa hora. Solo pasaban unos pocos coches. El aire era aún más frío ahora. Kenu condujo lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza mientras se acercaba a la calle donde Benjamin siempre se detenía. Y ahí estaba, el coche de Benjamin, todavía estacionado en el mismo lugar. Kenu apagó sus luces y se detuvo a distancia, asegurándose de no ser visto. Observó con atención. Benjamin estaba despierto, mirando al frente, sumido en sus pensamientos. Si tenía una casa, ya debería estar allí. Pero no lo estaba. Seguía ahí, en el mismo sitio, como si estuviera esperando algo. Entonces, Kenu vio otro coche acercarse y detenerse cerca de la gasolinera. Una mujer bajó, cargando algo en sus brazos. Kenu se inclinó hacia adelante, observando con atención. Benjamin salió de su coche y caminó hacia la mujer. Hablaron rápidamente. Luego, Kenu lo vio, Benjamin abrió la puerta trasera de su coche y tomó con cuidado algo de los brazos de la mujer. Un niño. Los ojos de Kenu se abrieron con sorpresa. Benjamin sostenía al niño con ternura, envolviéndolo en una chaqueta para mantenerlo caliente. En ese momento, todo encajó. El coche cálido. Las paradas nocturnas. El oso de peluche olvidado. Benjamin no se detenía allí solo para descansar. Estaba esperando. Kenu apretó el volante, su corazón acelerado. No conocía toda la historia aún, pero algo estaba claro, Benjamin estaba ocultando algo. Y Kenu necesitaba descubrir qué era. Condujo de regreso a casa, pero su mente seguía en aquel estacionamiento. No podía olvidar la imagen de Benjamin sosteniendo al niño. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué Benjamin se reunía con esa mujer todas las noches? Cuando llegó a casa, se dejó caer en el sofá, mirando al techo. Trató de decirse a sí mismo que no era asunto suyo. Benjamin era solo su conductor. Pero, en el fondo, sabía que no podía ignorarlo. Y mientras yacía allí, pensando, un recuerdo del pasado comenzó a surgir. Un recuerdo de antes de ser famoso. Antes del dinero. Antes de las alfombras rojas. Un recuerdo que le decía que, a veces, no puedes simplemente alejarte cuando algo se siente mal. Ahora, acostado en su sofá y mirando al techo, Kenu pensaba en Benjamin. Había algo en la situación de Benjamin que lo inquietaba, y no sabía por qué, hasta que lo comprendió. Benjamin le recordaba a sí mismo, a la persona que solía ser. Kenu suspiró y se frotó la cara. Si ignoraba lo que había visto, Benjamin y su hija seguirían luchando. Pero si hacía algo, ¿qué podía hacer? ¿Cómo podía ayudar? Se quedó sentado durante mucho tiempo, pensando. Estaba dividido entre ayudar y mantenerse al margen. Sabía que a algunas personas no les gustaba aceptar ayuda. Querían resolver las cosas por sí mismas. Pero Kenu también sabía lo que se sentía no tener salida. Finalmente, tomó una decisión. Mañana hablaría con Benjamin. Pasara lo que pasara, no iba a permitir que siguiera viviendo así. El sol se estaba poniendo sobre Los Ángeles, pintando el cielo de colores dorados y anaranjados. Kenu miró por la ventana, pero su mente estaba en otra parte. Seguía pensando en Benjamin, en la forma en que sostenía a su hija con tanta fuerza. Ya había decidido ayudar. Ahora, solo tenía que encontrar la mejor manera de hacerlo. Kenu tomó su teléfono y envió un mensaje a Benjamin. Pásame a buscar a las 7 de la tarde. Tengo ganas de cenar en un lugar diferente esta noche. Benjamin respondió rápidamente, como siempre lo hacía. Sí, señor Reeves. Kenu miró la pantalla por un momento antes de guardar el teléfono. Tenía que ser cuidadoso. No podía simplemente ofrecer ayuda a Benjamin, podría hacerle sentir débil. Tenía que hacerlo de una manera en la que Benjamin pudiera aceptarlo con orgullo. Y Kenu ya tenía un plan. A las 7 de la tarde en punto,
El auto negro de Benjamin se detuvo frente al edificio. Kennu subió y lo saludó con una leve sonrisa. Buenas noches, Benjamin. Benjamin asintió. Buenas noches, señor Reeves. ¿A dónde vamos? Kennu fingió pensar. Tengo ganas de comer en un lugar acogedor esta noche. ¿Conoces algún restaurante que sea familiar, tenga buena comida y no haya paparazzi? Benjamin pensó por un momento antes de asentir. Conozco un pequeño restaurante italiano en el centro. La comida es excelente. No es elegante, pero es cálido y acogedor. Kennu sonrió. Perfecto. Vamos ahí. Mientras Benjamin conducía, Kennu lo observaba con atención. Se veía agotado. La forma en que apretaba el volante, la manera en que sus ojos parpadeaban más lento de lo normal. Kennu reconocía esas señales. Las había visto en sí mismo antes. Quería preguntarle si estaba bien, pero sabía que no era el momento adecuado. Tenía que esperar el momento oportuno. El restaurante era exactamente como Benjamin lo había descrito, pequeño, acogedor e invitador. Las luces tenues le daban un ambiente hogareño, y el delicioso aroma de salsa de tomate fresca llenaba el aire. Tomaron asiento junto a la ventana, y un mesero rápidamente les llevó los menús. Kennu, siempre cuidadoso para evitar la atención, bajó su gorra y mantuvo la cabeza agachada. Benjamin estudiaba el menú con demasiado detenimiento. Keanu no la duda. Conocía esa mirada. Era la misma con la que solía mirar los menús cuando el dinero escaseaba, tratando de elegir algo accesible, algo que no dejara sus bolsillos vacíos. Kennu ordenó rápidamente su comida, pasta y una copa de vino. Luego, dirigió su atención a Benjamin, quien aún dudaba. Pide lo que quieras, dijo Kennu con naturalidad. Benjamin asintió lentamente y eligió un plato sencillo con un vaso de agua. Se quedaron en silencio por un momento antes de que Kennu hablara. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para mí, Benjamin? Benjamin pensó un instante. Un poco más de 2 años, señor. Kennu sonrió levemente. La même Keanu. Benjamin asintió pero no dijo nada. Kennu continuó. ¿Te gusta el trabajo? Benjamin dejó escapar una pequeña sonrisa. Sí. Eres un buen jefe. Gracias, dijo Kennu. Pero me refería al trabajo en sí. Benjamin guardó silencio por un momento antes de responder. Es un trabajo honesto. No paga mucho, pero es honesto. Kennu podía notar que Benjamin quería decir más, pero se contenía. ¿Y fuera del trabajo? ¿Cómo va la vida? Benjamin revolvió su tenedor en el plato, evitando el contacto visual. Sobreviviendo, dijo simplemente. Esa única palabra quedó flotando en el aire, pesada. Kennu sabía que no podía presionarlo demasiado, así que cambió su enfoque. ¿Sabes, Benjamin?, comenzó Kennu, mirando por la ventana. Cuando era joven, pasé por momentos muy difíciles. Benjamin levantó la mirada, curioso. Sé lo que es dormir en un auto. Sé lo que es no saber de dónde vendrá tu próxima comida. Benjamin se quedó muy quieto, escuchando. La gente piensa que Hollywood es puro glamour, continuó Kennu. Pero antes de todo esto, yo solo intentaba sobrevivir. Benjamin tomó una respiración profunda, como si absorbiera cada palabra. En ese tiempo, un hombre apareció y me dio una oportunidad. No me dio dinero. Me dio trabajo. Me dio dignidad. El silencio llenó el espacio entre ellos. Luego, Kennu miró a Benjamin con atención. No tienes que contarme nada, pero sé que algo anda mal. No soy ciego. Benjamin bajó la mirada. Kennu vaciló. Kennu lo interrumpió con suavidad. Solo dime una cosa. ¿Tienes dónde dormir esta noche? Benjamin cerró los ojos por un momento antes de responder. Sí. Keanu no la duda. ¿En tu auto? Preguntó directamente. Benjamin tragó saliva. Sí. Kennu suspiró profundamente. ¿Y tu hija? Los ojos de Benjamin se abrieron de par en par, sorprendido. Su expresión se tensó. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Kennu se inclinó hacia adelante. Porque presto atención. Porque algo no cuadraba. Porque he estado ahí. Benjamin se frotó la cara, avergonzado. No quería que lo supieras, murmuró. ¿Por qué no? Benjamin vaciló antes de finalmente susurrar. Porque no quiero lástima. Kennu negó con la cabeza. ¿Quién dijo que te estoy dando lástima? Benjamin lo miró, sorprendido. Kennu respiró hondo y habló de nuevo. No quiero dar caridad, Benjamin. Quiero darte una oportunidad. Benjamin permaneció en silencio. Tengo un apartamento vacío, dijo Kennu. No es lujoso,
pero es seguro. Quiero que tú y tu hija se queden ahí hasta que encuentres algo mejor. Benjamin comenzó a sacudir la cabeza. No puedo aceptar eso. Sí puedes, dijo Kenu con firmeza. Y lo harás. Benjamin apretó los puños, como si luchara consigo mismo. Yo, no quiero ser una carga. Kenu sonrió con picardía. Entonces no lo seas. Solo piensa en esto como un nuevo comienzo. Benjamin sostenía las llaves en su mano. Se sentían pesadas, no solo por su peso, sino por su significado. El frío metal le resultaba extraño contra la piel. Después de tanto tiempo sin un hogar, después de tanto tiempo sin un lugar seguro para quedarse, ahora tenía algo que podía cambiarlo todo. Miró a Keanu. Kenu le sonrió con calma, sin presionarlo, sin expectativas. No era lástima. No era caridad. Era simplemente alguien ofreciéndole un nuevo comienzo. Pero aunque era algo bueno, seguía siendo difícil de aceptar. Audrey, la pequeña hija de Benjamin, estaba a su lado, abrazando su osito de peluche. No entendía completamente lo que estaba pasando, pero podía sentir la duda de su padre. ¿Estás seguro?, preguntó Benjamin, con la voz temblorosa. Kenu colocó una mano fuerte pero amable sobre su hombro. Nunca he estado más seguro de algo. Benjamin miró las llaves nuevamente. Respiro hondo. Luego, finalmente, asintió. Veamos el lugar. Kenu guió a Benjamin y a Audrey hasta el edificio. No era grande ni lujoso, pero era seguro, cálido, lo más importante, un hogar. Cuando Benjamin abrió la puerta y entró, se detuvo por un momento. El aire en la habitación se sentía diferente. Se quedó allí, simplemente asimilándolo. Por primera vez en mucho tiempo, no tendría que dormir en un coche. No tendría que preocuparse de que la policía tocara su ventana en medio de la noche. Audrey, en cambio, ya estaba entrando, soltando la mano de su padre. «Es enorme», gritó, corriendo por el pasillo. Benjamin la observó mientras exploraba el apartamento, con los ojos llenos de emoción. Se veía tan feliz. Y, por primera vez en mucho tiempo, Benjamin sintió algo diferente. Esperanza. Kenu se apoyó contra la pared, sonriendo. Aquí tienes todo lo que necesitas. Es sencillo pero acogedor. Y mientras te recuperas, no tienes que preocuparte por el alquiler ni las facturas. Benjamin negó con la cabeza. Aún no podía creer que esto estuviera pasando. No sé cómo agradecerte. Kenu cruzó los brazos. Entonces no lo hagas. Solo acéptalo. Benjamin dejó escapar una risa nerviosa y se frotó la cara. No aceptarás un no por respuesta, ¿verdad? Ni de broma. Audrey volvió corriendo a la sala, sosteniendo algo en sus manos. ¿Tengo mi propia habitación?, preguntó emocionada. Kenu sonrió. Por supuesto. Y puedes decorarla como quieras. Sus ojos brillaron. Papi, ¿puedo tener estrellas en el techo? Benjamin miró a su hija, sintiendo un nudo en el pecho. Nunca le había gustado depender de otras personas. Pero esto no se trataba de orgullo. Se trataba de darle a su hija algo que nunca había tenido antes. Estabilidad. Se arrodilló junto a Audrey y tomó sus pequeñas manos. Por supuesto, cariño. Ella gritó de alegría y corrió a explorar su nueva habitación. Benjamin se volvió hacia Kenu, todavía sintiéndose abrumado. Te prometo que te pagaré por esto. Kenu sonrió con picardía. Ya lo estás haciendo. Benjamin frunció el ceño. ¿Cómo? Kenu señaló a Audrey con la cabeza. Mírala. Benjamin siguió su mirada y vio a su hija acostada en el suelo de su nueva habitación, ya imaginando cómo la decoraría. Y en ese momento, Benjamin entendió. A la mañana siguiente, Kenu llevó a Benjamin a un pequeño taller mecánico. ¿Sabes arreglar coches, verdad?, preguntó Kenu. Benjamin asintió. Solía trabajar en un taller antes de que todo saliera mal. Bien, dijo Kenu. Porque le hablé de ti al dueño y está dispuesto a darte una prueba. Los ojos de Benjamin se agrandaron. Miró a Kenu, sorprendido. No sé qué decir. Kenu sonrió. Entonces no digas nada. Solo demuestra que mereces esta oportunidad. El dueño del taller salió del garaje y le extendió la mano. Kenu me habló de ti. Veamos qué puedes hacer. Benjamin estrechó su mano con firmeza. No te decepcionaré. Kenu sonrió. Lo sé. Esa noche, después de su primer día de trabajo, Benjamin volvió a casa. Entró en la habitación de Audrey y la vio dormir profundamente.
Se arrodilló junto a su cama, apartó un mechón de cabello de su rostro y susurró, «Lo logramos, princesa». Ella murmuró algo en sueños y abrazó su osito de peluche con más fuerza. Benjamin se levantó y caminó hacia la sala, donde Kenu estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. «¿Está bien?», preguntó Kenu. Benjamin asintió. «Mejor que nunca». Hubo un largo silencio antes de que Benjamin hablara de nuevo. Nos cambiaste la vida. Kenu sonrió levemente. No, Benjamin. Tú la cambiaste. Yo solo te di un pequeño empujón. Benjamin respiró hondo. El peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente comenzaba a desaparecer. «Nunca olvidaré esto, Kenu». Kenu le dio una palmada en el hombro. Solo prometime una cosa. ¿Qué cosa? Keanu lo miró seriamente. Cuando te recuperes, cuando tengas estabilidad, ayuda a alguien más. Benjamin se quedó en silencio por un momento, dejando que las palabras calaran en él. Luego sonrió. «Lo prometo». Sostuvo las llaves en su mano nuevamente. Al principio había pensado en rechazar la ayuda de Kenu. Pero ahora, mirando a Audrey, supo que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en mucho tiempo, tenían esperanza. Pasaron unas semanas. Benjamin y Audrey se habían establecido en su nuevo hogar. Benjamin trabajaba duro en el taller, demostrando su valía cada día. Audrey comenzó a ir a la escuela, algo que nunca había podido hacer antes. Por primera vez en mucho tiempo, Benjamin podía respirar sin preocupaciones. Kenu se hizo a un lado, dándole su espacio. Nunca quiso que Benjamin sintiera que le debía algo. Solo quería ayudar, tal como alguien una vez lo ayudó a él. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que este acto de bondad crecería en algo mucho más grande. Esa noche, Kenu estaba en su balcón, mirando el cielo. El mundo tenía una forma curiosa de sorprenderlo. A veces, todo lo que se necesitaba era un pequeño acto para crear algo mucho más grande. Y mientras miraba las estrellas, sonrió. Porque sabía que esto solo era el comienzo. Si te ha gustado esta historia, tenemos muchas más que te tocarán el corazón. Haz clic para ver más historias de bondad, amor y esperanza.